Hola, bienvenidos a una charla TED. En este caso vamos a hablar de quién quiere reciclar llantas. Aquí mi equipo conformado por ingenieros químicos de la UNAM. Vamos a presentar un poco. Yo les voy a hablar un poco sobre la introducción del cambio climático y sus efectos en México. El cambio climático tiene lugar en Latinoamérica, tiene grandes efectos, incluyendo México. México ocupa el 12º lugar en el mundo en emitir más gases invernaderos. Esto quiere decir que se estima que México produce el 1.67% de las emisiones de gases invernadero en el mundo. Esto quiere decir que México en Latinoamérica, en América específicamente, es el segundo lugar solo por debajo de Estados Unidos. Bueno, en general tenemos una cadena de producción donde se usan los recursos naturales para producir bienes y servicios a la comunidad, a las personas en general. Es decir, estos pasan por un cierto proceso de industria, los cuales ya salen los productos elaborados y se usan para un bien o servicio. Una vez terminado esto, se desechan. Aquí viene el problema: ¿qué hacen con los desechos? Las personas piensan que lo pueden desechar al bote de basura, que la naturaleza es un lugar infinito donde tirar la basura. Esto no es así. Se tiene que ver qué hacer con las llantas, con los efectos secundarios que los residuos procrean. Mi compañera les va a presentar unas imágenes y explicar el porqué. Hola, buenas tardes. Yo les voy a explicar un poco sobre el problema que tenemos sobre las llantas. Bueno, sabemos que si vamos por la calle, vamos de paseo con la familia, con los amigos, incluso solo, podemos ver cómo por las calles existen diferentes tiraderos o incluso basura, o por más pequeña que sea. En este caso, lo que vamos a hablar son sobre las llantas. Y sabemos que las llantas son un problema que actualmente es muy grande en México, debido a que hay una sobreproducción dentro de este sector, al igual que se sabe que las llantas tardan mucho en degradarse o simplemente no se reciclan y se necesita mucha energía para poder producirlas. Como vemos en esta imagen, dentro del ámbito de las llantas vemos que también mantienen algunos contaminantes y no solamente provocan contaminación en el suelo, sino también ambiental y de salud. Como en esta imagen vemos, se ve en la parte de ella una fábrica de llantas, donde sus desechos o de su quema de los residuos de las llantas salen por aquí y vienen a toda la ciudad. Aquí vemos un proceso que se quiere implementar dentro de la Ciudad de México para poder llevar a cabo un reciclaje y un control de esa producción masiva de los neumáticos, desde algo muy sencillo como recoger las llantas en tiraderos clandestinos que hay muchos por toda la ciudad, o incluso solamente ir a la vulcanizadora y tomar las llantas de ahí, reciclarlas, clasificarlas. Y también hemos visto, o se ha visto, que en el país muchas de las llantas que se desechan pueden ser reutilizadas y se venden muchas veces en las vulcanizadoras, pero a las personas no les gusta el hecho de que sea usada. Un proceso que se lleva para reciclar estas llantas es el tratamiento por trituración, con el que se puede hacer un proceso de producción de otros materiales como guantes, botellas, pisos, sillones, etc. A futuro, el tema de las llantas, del reciclaje de llantas, estará integrado dentro del Acuerdo sobre el Clima. Este estará compuesto por 195 países y entrará en vigor en el año 2020. Está integrado por 7 puntos, los cuales son los siguientes. El primero habla de temperatura. Implica contener el recalentamiento, haciendo que las industrias, principalmente en este caso de llantas, mejoren o controlen algunos de sus procesos de reciclaje.
El segundo es de financiamiento. En los países ricos deberán facilitar al menos $100 millones al año para impulsar a proyectos que puedan innovar y puedan mejorar este tipo de procesos. Como punto número 3 está la diferenciación, que es donde los países en desarrollo deberán de continuar su tarea de indicar el camino en materia de reducción de gases de efecto invernadero. En el punto número 4, el objetivo de las emisiones habla de que los países desarrollados establecerán un límite para la producción de gases de efecto invernadero, los cuales los regularán ellos con sus industrias. Cada quien establecerá sus leyes y sus límites. En el punto número 5 está el reparto de esfuerzos, donde los países desarrollados deben aportar recursos financieros para ayudar a los países en desarrollo. El mecanismo de revisión, que es el punto número 6, habla de la revisión cada 5 años. Aquí los países deberán pedir a sus industrias un balance general que deberá reportar cómo ha sido su desarrollo en ese lapso de tiempo. El punto número 7 habla de las pérdidas, en el cual se ayudará a los países vulnerables minimizando las pérdidas por el recalentamiento. Hablando de la problemática que tiene México sobre los neumáticos, ha realizado diferentes actividades para cumplir con los compromisos que ha tenido con la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el cual se suscribió en el año de 1992 y un año después fue ratificada, y en el año de 1994 entra en vigor aquí en México. Por lo tanto, en 1997 se genera el primer comunicado donde es la aceptación de los hechos, donde se dan cuenta que sí hay un calentamiento global y hay problemas sobre contaminación del suelo. En 1998 México firma el protocolo de Kioto, que el cual es un acuerdo internacional y un acuerdo con la convención, el cual es reducir los 6 gases de efecto invernadero, los cuales afectan al calentamiento global. En el 2000 se ratifica este protocolo y en el 2001 se genera el segundo comunicado, el cual ya genera normas y artículos para poder reducir estos tipos de contaminantes. En el año 2003 y 2004 se generan protecciones para paisajes rurales y la resequedad de suelos. Como tal, ya solamente no se está enfocando en contaminantes de aire, sino que, como ya lo había mencionado, se consideran problemas en el suelo. En el 2006 se genera el tercer comunicado y ya para el 2007 se genera la Estrategia Nacional del Cambio Climático, el cual es cuando México ya genera acciones para combatir este cambio climático y apegados al artículo 4.1, el cual es la elaboración y actualización de los GEIS, la mitigación de estos mismos gases, la vulnerabilidad y adaptación del cambio climático, y por último generar comunicados nacionales. El objetivo de estos comunicados nacionales es concientizar a las personas para tener un mejor tratamiento de estos residuos sólidos, lo cual sabemos que la producción de estos no van a parar, pero sí podemos tener un control de la explotación y la producción de estos. Por lo tanto, la cuestión aquí es cómo lo hacemos, más no el qué hacemos para combatir estos problemas de cambio climático. Un poco ya que se vio el proceso de cómo un neumático se puede transformar en caucho industrial, algunos usos que se le pueden dar puede ser en la arquitectura, en decorados de interiores, losetas de caucho, incluso también en el área deportiva, sobre las alfombras de fútbol, por ejemplo, o antiderrampantes en una alberca. En los parques también se utiliza mucho. Bueno, con esto podemos decir que no se les puede dar como tal una desintegración a los neumáticos, pero sí la posibilidad de reutilizarlos y que tengan una larga duración de estos. Entonces, por último, conclusión del proyecto. ¿Por qué es viable el proyecto? Porque le podemos dar una segunda vida al uso de los neumáticos, a la reutilización de estos, y cómo estos pueden ayudar a la sociedad en sí, aún siendo ya reciclables.